Bien, vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo capítulo 4, versículo 18. Dice la palabra: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Señor, te damos gracias, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Hoy, Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Te pedimos que tú nos ministres tu palabra, que nos hables, Señor, con ella, que nos alumbres los ojos de nuestro entendimiento, bendito Padre del cielo, como dice tu palabra, que nos permita, Señor, entrar por tus puertas, Señor, en este día. Te damos gracias, Señor, te damos el honor, la gloria, el reconocimiento, en el nombre de Jesús. Bien, vamos a leer acá la Nueva Versión Internacional. Dice de la siguiente manera: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Bien. Está este pasaje que conocemos muy bien, en el que Jesús nuestro Señor, pues, estaba, como dice ahí mismo, andando Jesús junto al mar. Estaba el Señor empezando a proyectar su actividad ministerial aquí en la tierra. Él tenía, por supuesto, que desarrollar una labor, ¿sí?, en favor de la gente que iba a necesitar, pues, toda su concentración, su obediencia a Dios el Padre. Y como sabemos, él tenía unos hábitos de oración bastante fuertes, bastante disciplinados, ¿sí?, bastante consistentes. Y el Señor, en razón de esa situación, pues estaba siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios para el desarrollo de la labor, para el desarrollo de la obra que él tenía que desarrollar. Y parte de esa actividad tenía que ver con reclutar ciertas personas que iban a aprender de él en un primer momento, ¿sí?, y más adelante hacer lo que él estaba haciendo, ¿sí?, o iba a desarrollar. De esas personas que él reclutó, pues estos son uno de los primeros, si no son los primeros, ¿sí?, porque dice aquí la palabra que esto fue iniciando cuando él comenzó recién a predicar la palabra, y llamó a estos dos hermanos, que de nombre Simón y de nombre Andrés. Los llamó, ¿con qué fin? Insisto, con el fin de formarlos, que aprendieran a hacer lo que él hacía, lo que iba a estar haciendo durante esos años en la tierra, y más adelante encargarles una labor que le diera alcance, que pudiera continuar con la obra, que por supuesto iba a ser, no iba a morir con Cristo, ni iba tampoco a cesar con que Cristo no estuviera, sino que iba a continuar. Y entonces los llama, y aquí utiliza esta expresión, porque está llamando a gente que era pescadora, ¿sí?, y le dice que los vio que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y los vio haciendo eso y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y entonces el Señor les plantea un propósito nuevo a estas personas, en este caso a Simón y a Andrés. Los invita a este propósito. Y ellos tienen que dejar atrás lo que estaban haciendo, lo que habían hecho por años, su profesión, ¿sí?, pescadores, aquello de lo cual devengaban. Ellos pertenecían a familias de pescadores, junto con otros dos de sus discípulos estaban en esa labor. Y ellos vemos que reaccionan a ese llamado y se van en pos del Señor. Por supuesto, ahí vemos sucediendo varias cosas. Lo primero es que ellos ya habían escuchado predicar al Señor Jesús y habían estado en cierto aspecto cerca o
o notificados de lo que estaba sucediendo en el ministerio del Señor Jesús, predicando, enseñando, bueno, y haciendo las obras que eran tan típicas en el Señor, sanando enfermos, liberando a los endemoniados, bueno, todas estas acciones que requieren poder de Dios, ellos las estaban o bien escuchando o bien viendo, porque estaban en la región, ¿sí? Es decir, ellos estaban en la región por la que Jesús estaba haciendo sus labores de predicación, de enseñanza. De hecho, dice, mire, que fue Jesús quien llegó a ellos, porque era común en el Señor Jesús que escogiera diferentes sitios para predicar, diferentes sitios para expresarse hacia las personas, manifestarles el propósito de Dios. Esa es más o menos la situación. O sea, a ellos el mensaje no les tomó en una sinagoga, no les tomó en una congregación, no, les tomó en sus lugares de trabajo. Porque la obra del Señor Jesús era extramural, por decirlo así, estaba fuera de los claustros religiosos de la época, de las sinagogas, estaba fuera de allí la obra del Señor. Y es bien interesante ver cómo ellos reaccionan y van en pos del Señor. Eso es un resultado de varias cosas. Lo primero, de la autoridad de quien llama. En este caso, Cristo nuestro Señor, por supuesto, en su llamado a la gente, ¿sí?, tenía autoridad, porque como sabemos es Dios, el poder de Dios estaba en él, ¿sí? Y por otro lado, la fe de aquellos que siguieron al Señor, ¿estamos de acuerdo? Y además, por otro lado, el propósito específico con esas personas. Dios usó, por ejemplo, las deficiencias y las frustraciones de estas personas para manifestarse en su debilidad. Es decir, ellos eran pescadores y muy seguramente vivieron toda su vida haciendo eso hasta antes de esto, pero en el momento en el que el Señor se acerca, ellos no habían recogido ninguna pesca, no lo habían hecho. Entonces el Señor, no sé si lo permitió o si como mínimo no lo permitió, sino que lo aprovechó, ¿sí?, para manifestar su poder. Les dijo, ¿qué hacéis? Bueno, les dijo, estamos pescando, y les dijo, pero no hemos recogido nada. Les dijo el Señor, boguen mar adentro. Y bueno, ahí vemos esa escena. Entonces, esas son circunstancias que convergen al momento de que una persona es llamada. Suceden y sucedieron en ese momento y también suceden hoy por el poder de Dios en aquellas personas que Dios ha llamado. Ahora, ¿para qué los llama? ¿Sí? Para exactamente hacer lo que Él estaba haciendo. Pero Él les da como una idea, ¿sí?, para que ellos pudieran entender. Les dice, mire lo que dice, porque es importante leer lo que dice en el 20-21, bueno, pero vamos a leer desde el 19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y esto es bien gráfico para nosotros. El ministerio siempre del Señor va a intentar alcanzar a personas, va a intentar llegar a personas. ¿Por qué? Porque los beneficiarios de la obra de Cristo son personas. O sea, en el mundo, cuando la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, cuando pensamos en eso, el mundo, ¿quiénes lo conforman? El mundo que Dios quiere salvar. Fundamentalmente las personas, ¿estamos de acuerdo? Las personas. Entonces, el ministerio del Señor es por y para la gente. Bien importante esto, ¿sí? Porque ustedes de pronto ven en uno o en nosotros, los que estamos encargados de la obra, el interés, el afán o la intención de llegarle a más personas. Y muchas veces la gente ve con malos ojos eso. Dicen, no, pero es que ustedes quieren más gente, más. Sí, ¿es por qué? Porque la obra que hizo Cristo y la que hizo Dios, o sea, Dios en Cristo, esa puede ser una mejor forma de expresarlo, la obra que hizo Dios en Cristo es por y para la gente. Si nosotros no entendemos eso, ¿sí?, o por lo menos los encargados no entienden eso, pues no van a llevarle la solución, que es el Evangelio. Ustedes, por ejemplo, son un resultado de esa proyección que tiene el ministerio en el cual pertenecemos, por supuesto, que es una visión celestial,
que tiene que ver con que les compartan, que les digan, ustedes son resultado de eso. Hay gente entre ustedes que le compartió a otra persona, un hermano, un amigo, el papá, la mamá, qué sé yo, cualquier cosa. ¿Sí? Están aquí por eso. ¿Sí? Y ¿sabe una cosa? Si tú crees lo que el Señor hizo, tú recibes todo el beneficio del Evangelio sobre tu vida, porque la obra que el Señor hizo es por ti y para ti. ¿Sí? Ahora, también por los demás, claro, por supuesto. Ahí es donde ya nosotros comenzamos a vernos como parte, no el todo. Nosotros no somos el todo del propósito de Dios, somos parte de él. Y ya ustedes, quienes han creído, quienes están militando, quienes están caminando en este camino, aprendiendo todo, son ganancia del reino de Dios para que ustedes les llegue el ministerio del Señor. ¿Cuál es el ministerio del Señor? Bendición en el siguiente sentido, fundamentalmente en la solución del problema de la condenación. ¿Sí? Es decir, usted ya ha sido beneficiado por eso, ya usted ha creído el Evangelio, la palabra de verdad. ¿Y qué pasa con usted? Muy fácil de entenderlo. Con usted sucede que usted ha recibido los beneficios de la obra que empezó más o menos cuando estamos leyendo aquí, hace tantos años. ¿Sí? Mire cómo nos conectamos. ¿Sí? O sea, la obra de Cristo empezó con Él, pero por supuesto que ha continuado por años, décadas, bueno, y miles de años hasta el día de hoy. ¿A qué? A que le llegue a la gente. ¿Qué que le llegue a la gente? La solución del Evangelio. Con la palabra, y con ella, una vez se recibe el Evangelio, se cree en el Evangelio, se arrepiente, todo lo que hemos visto, la relación con el Padre que está perdida. Y lo que veíamos, no sé si fue ahora el domingo, no recuerdo, pero lo que veíamos de esa posibilidad de volver a la casa del Padre, volver. Imagínense y eso que estoy siendo muy generalista, digamos, en los detalles de todo lo que la obra de Cristo tiene para ofrecernos. Es muchísimo más que eso, porque por eso es que la Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado, el Señor ha preparado para los que le aman. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes le aman? Para responder esto rápidamente. Los que al ser enterados del plan que el Señor tiene, pues lo escogen, lo prefieren, les impacta, les interesa. Eso es amar al Señor, ¿estamos de acuerdo? Si mucha gente, por ejemplo, viene a la iglesia, escucha y no reacciona al mensaje, pues lo que estamos viendo es un rechazo al plan del Señor, no es a uno, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ese es el objetivo, por eso nosotros nunca debemos perder, ni tampoco ver con malos ojos esta motivación a que nosotros participemos en llegar a más gente, ¿sí? Porque al final del día de lo que se trata es de cargar la red, y utilizo la semántica las ilustraciones de la pesca, ¿sí? La idea es cargar la red de gente que pueda llegar por la fe de ellos, ojo, mucho, esto sí es bien importante, por la fe de ellos a recibir los beneficios del Evangelio que Cristo vino a realizar, de la obra que Cristo vino a realizar. ¿Estamos de acuerdo? Usted ya lo es ahora, pero usted lo es toda vez que está en la fe, toda vez que lo ha creído, en fin, ¿estamos de acuerdo? Pero nosotros a veces no entendemos que el Señor no nos llama solamente para que nos llegue el beneficio, ¿sí? Sino que usted también sea parte del beneficio que llegue a otros. Mire lo que dice la palabra, me llama la atención esto. Este es importante porque mire cómo el Señor anunció lo que iba a llegar este mensaje a las demás personas por medio de aquellos que se vinculan después de que son enterados de la obra de Cristo. Mire, en Juan 17, sí, dice, el Señor está orando, nuestro Señor Jesucristo, está orando por sus apóstoles, entre ellos Simón y Andrés, los que vimos al principio. En Juan 17, 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste, tuyos eran y me los diste,
y han guardado tu palabra. Mire, lo que hace, vamos a ir puntualizando cosas porque pues esto nos da espacio y hay que aprovecharlo. ¿Quiénes son los que llegan a recibir y a gustar y a degustar la obra que el Señor vino a entregarnos, el beneficio en su totalidad? Los que guardan la palabra del Señor. Es decir, que cuando tú la oyes, debe pasar aquí, y aquí pueden suceder muchas cosas. El enemigo te la puede robar. ¿Recuerdan la palabra del sembrador? O aquí pueden haber piedras, o aquí pueden haber espinos. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Aquí pueden pasar muchas cosas. Una es que el enemigo te saque la palabra. Otra es que caiga, pero que no pueda dar fruto, porque tú estás en los afanes de la vida, en los engaños de las riquezas, puede ser. Eso es un ambiente súper hostil. Cuando la gente, su corazón está en eso, difícilmente guarda la palabra del Señor. También los afanes, bueno, cualquier cantidad de cosas que ya tenemos como idea por lo de la parábola del sembrador. Aquí sucede, cuando tú guardas la palabra del Señor, es que tú recibes el beneficio del Evangelio que el Señor vino a entregar. Así sucede. Y si alguien a quien tú le has predicado no guarda la palabra, no podemos decir que le aplica lo mismo, sino todo lo opuesto, sino que es una persona que todavía no ha recibido. ¿Sí? Pero tal vez no lo necesario, porque sí recibe. Toda la persona que se le predica la verdad ha recibido lo necesario. ¿Sí? Pero no ha tenido las condiciones para creer. Eso nadie se lo va a arreglar. Esa misma persona tiene que arreglarlo delante de Dios si quiere ser salva. Es así la cosa. ¿Me estoy dando a entender? Y han guardado tu palabra. O sea, el Señor dice, los que me diste, les he manifestado tu nombre. Porque una de las labores de Cristo, mientras estuvo en la tierra, por supuesto, nos presentó al Padre. Nos enseñó al Padre. Por eso el Padre Nuestro, la oración es así, dice, Padre Nuestro. Nunca antes nadie en el Antiguo Testamento se expresó a Dios de esa manera. No. Hasta Cristo, y Él nos enseñó eso. Él mostró eso a la gente. ¿Y qué pasó? Él dice, les he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces, el que no guarda la palabra no ha recibido. Y la palabra que hay que guardar fundamentalmente, por supuesto, es el Evangelio, pero de ahí en adelante todo lo que la sustenta, que es la misma Escritura. Todo eso hay que guardar. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, está orando el Señor Jesús. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Mira, cuando tú comienza a suceder que tú recibes la palabra del Señor y la guardas, tú comienzas a entender que en realidad el Señor sí te está dando el beneficio, todo ese beneficio que te quiso dar desde el principio del ministerio del Señor Jesús. Por eso dice, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Que todo esto es bien importante. Ahora dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Entonces mire cómo el Señor ya aquí es específico y dice, yo ruego por ellos que han guardado tu palabra y no por el resto del mundo que la ha oído pero que no la ha guardado. ¿Por qué? Porque de eso se trata, o sea, el beneficio del Evangelio de Cristo lo reciben y lo obtienen quienes guardan la palabra del Señor. Si alguien no quiere hacer eso, pues está en serios problemas con el Señor, porque no está sucediendo esto. Imagínense que hace un tiempo estuvimos viendo esto de la labor del intercesor, hace unas 2 semanitas creo. Ahí está en el canal si quieren, te pueden echarle un ojito. ¿Y qué decía ahí? Decía la labor del intercesor, cómo Moisés intercedió por el pueblo cuando Dios estaba enojado y cómo Cristo intercede y cómo Él es nuestro abogado. Pues según esto, Él no ora por toda la gente, ¿sí? Y yo he ido como entendiendo estas cosas y cuando oro yo le digo, Señor, aquellos que han oído lo que tú les has dado por medio de mí y por supuesto por medio de quien me envió, ¿sí?
Por ellos oro, para que tú les ayudes, para que tú los... Porque hay gente que no es supersticiosa, pero no se comportan como ovejas. ¿Sí? Alguien me decía, ¿qué hago con tal persona? Me decía, y pues me mencionó su nombre. Le dije, mira, yo de ella no te voy a hablar, le dije. Ella ha hecho todo lo que le hemos dicho que no haga. Ella no me reconoce como su pastor, ella no tiene nada que ver con esto. Viene, porque viene de vez en cuando, ¿sí? Pero no hay esa como... No guardan la palabra que escuchan. ¿Estamos de acuerdo? Hasta en el satanismo estuvo esta persona. ¿Sí? Pues por supuesto, jugueteando con eso, como todas las personas ignorantes del mundo que creen que las cosas no son serias. ¿Sí? Mucha gente juguetea con las cosas, ¿sí? Estas cosas ocultas y todo esto. Y todo lo que le hemos dicho que no haga, hace. ¿Por qué? Porque no hay, o sea, ellos no entienden, por ejemplo, que lo que entienden estos, que por guardar la palabra ellos han entendido que el Señor me envió a mí. ¿Sí me entienden? Pero, y ya se los voy a probar, tranquilos, se los voy a probar, ¿sí? Pero el caso es que yo le decía, yo no, o sea, cuando oro, yo no, o sea, ¿qué le puedo pedir al Señor? ¿Lo que sabe que le puedo pedir por esa persona? Que se arrepiente y que crea en el Evangelio, el ABC. Yo no, ¿cómo le puedo pedir? Bendícela, Señor. ¿Tendrá algo que promover Dios allí? No tiene nada que promover, ¿cierto? Protégela. Lo único que le puedo pedir es, Señor, que tenga oídos para tu palabra, que tenga oídos para tu palabra. Cuando tú tienes oídos para la palabra es cuando tú recibes el beneficio de Cristo. Así es. Y yo sé que esto pues no le gusta a la gente. Entonces, luego ya la gente entiende cuando comienza su fe a funcionar que el Señor le envió a alguien para que lo apaciente, para que lo oriente, para que lo dirija y comienzan a relacionarse sanamente con esa persona que Dios envió. En este caso Cristo dice, y que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Problema que todos los hebreos de la época de Cristo no pudieron recibir ese concepto que había salido de Dios. Por eso le decían que de dónde viene tu autoridad. O sea, estoy tratando de darles contexto, ¿sí? Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Mire cómo ora el Señor. ¿Sí? Por eso es que mal hace la gente cuando los rezos son repetir y repetir formatos. El Señor lo que nos mostró fue un camino de oración, pero no que siempre toca igual. ¿Sí? Aquí está orando, dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo. Y eso es algo que te pasa a ti y a mí. Tú y yo estamos en el mundo. Pero estamos en el mundo guardando la palabra del Señor. ¿Sabe por quién va a venir el Señor? Cuando nos levanten el arpazo que llama el rapto, por aquellos que están en el mundo, pero que están guardando la palabra del Señor. ¿Sí? Mas están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Mire. Guárdalos en tu... Entonces uno ya comienza a ver que lo que Cristo le está pidiendo es para aquellos que le reconocieron, para aquellos que creyeron en su palabra. Mire qué importante esto. Para que sean uno así como nosotros. Para que vivamos esa comunión con el Padre, que nos falta camino para recorrer. Cuando estaba con ellos, porque esto ya lo está diciendo el Señor ya a la parte final de su ministerio, le dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y esa es la función pastoral, por ejemplo. Se parece allí. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre. Por eso es que la Biblia dice que heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Porque el pastor, la voz que Dios autorizó para orientarte, edificarte, si tú la reconoces, esa es la que te va a mantener en el Señor, con su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Con la palabra salida de la Escritura. Es así. Yo los guardaba. Ahora, ¿qué va a pasar? Dice el Señor. ¿Sí? Porque cuando uno tiene gente que le recibe, mire, cuando uno ha salido, el ministerio que uno tiene, ha salido del Señor, uno sabe que tiene que darle cuentas a Dios por cada uno de ustedes. Uno sabe, por ejemplo,
el Señor va a llegar un día y le va a decir, ¿por qué no le dijiste eso a Él? ¿Por qué no? ¿Y por qué Él sí guardó y tú no lo atendiste, no estuviste pendiente, cualquier cosa? Uno sabe que tiene que dar cuentas. Por eso es que nosotros pues tratamos de mandarles el mensaje que Dios les da para que ustedes puedan estar conectados con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y pues tratar de salir irreprochables uno, como en la gestión con las personas. Pero por supuesto hay gente que te va a decir, el pastor no me hizo esto, son gente que no reconoció, se desconectó, ¿sí? Si es que alguna vez pues estuvieron conectados. Cuando estaban con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ese es Judas, ¿no? Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Bueno, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Si me detengo en cada cosa de estas, pues no terminamos nunca. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Mire cómo el Señor nos ve a quienes hemos guardado su palabra, a quienes guardamos la palabra. Él no nos ve como el resto, porque ¿sabes qué? Que cuando Dios ve al mundo, ve hijos de ira. Entonces no nos puede ver como parte del mundo, ¿cierto? Eso lo estuvimos viendo hace poquito. ¿Qué ve el Señor cuando ve el mundo? Hijos de ira, eso es lo que ve. Por sus pecados, por su incredulidad, eso es lo que ve, hijos de ira. Entonces cuando te ve a ti, Él dice, Él no es del mundo, porque al mundo le voy a mandar mi ira, pero a Él le voy a dar mi favor, mi gracia, mi salvación, pero porque has guardado la palabra. Mucho ojo, y eso es lo que, mire, si queremos extrapolar esto pues a lo que estábamos diciendo al principio y a la gente en general, eso es lo que debemos procurar en la gente que nos rodea, si podemos, ¿sí? Es decir, llegarle, porque el beneficio de la obra de Cristo es por y para la gente. O sea, el Señor quisiera, la verdad es que quisiera redes llenas de gente, que yo pienso que no tanto que escuche, sino que realmente guarde la palabra, ¿sí? Porque gente que escucha hay muchos, pero gente que guarda son pocos. Y el Señor no le molesta que sean pocos los que guardan, pero sí quiere que los que guardamos como que tratemos de alcanzar a los otros, a los que todavía no escuchan. Por eso si usted tiene gente, hermano, que no ha escuchado, ya se lo digo yo en un sentido muy espiritual esto, asegúrate de que el beneficio no se quede contigo, asegúrate, ¿sí? Cuando lo comiences a entender y cuando te comiences a desarrollar. Por supuesto hay formación que tiene que suceder, pero para esas vamos, como se dice. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Bien, a ver si ubico este. Y en el 20, mire, en el 20 dice, mas no ruego solamente por ellos, por estos, o sea, por los que estaban allí en el mundo con él. ¿Quiénes eran? Simón, Andrés, estos que vimos. Todos los 11 más 12 del Matías, porque salió el Judas, todos estos más los 100 y pico que estuvieron en el aposento alto, todos ellos, ¿sí? Mire lo que dice el Señor, mas no ruego solamente por estos, sino también, ojo, sino también por los que han de creer, ¿en quién? En Cristo, por la palabra ¿de quién? De ellos. Entonces mira una cosa, aquí es donde te pruebo que el Señor nos envió, me envió, ¿sí? Para que usted crea en Cristo por la palabra que yo le doy de Cristo, ¿sí? Y sabes una cosa, el Señor quiere hacer lo mismo contigo. O sea, el Señor con la mente que tiene contigo es que tú llegues a tener esto claro y que entiendas el propósito de Dios para que otros crean por la palabra que tú les das. Y que tanto ellos como tú, como el que te enseñó primero, como el que me enseñó a mí, como el que de ahí para atrás, todos guardemos la palabra. ¿Sí? Y cuando eso se consigue, el beneficio de ese grupo ya se ha gestionado. Es decir, esa persona escapa de la ira, esa persona, el Señor está en relación con el Señor se porta como papá con ellos o no. Esa es una situación. Yo a veces
me detengo a pensar en algunas cosas y yo siento, ojalá no me equivoque, yo creo que no, pues porque han sido muchas como evidencias, que el Señor se porta como papá conmigo. Claro, cuando hay que darme también mis correazos me las ha pegado, ¿sí? Lo he sentido y seguramente tú también, pero lo cierto es que yo sí he sentido como esa paternidad de Dios, como esa compañía, como ese auxilio en cada situación. ¿Sí? Como esa anticipación. Ahora que conozco más el rol de padre, ya voy por mi segundo hijo, ya como que yo entiendo un poco más que al papá no toca estarle pidiendo, porque esa no sería una función paternal correcta, ¿cierto? El papá se anticipa, el papá protege, ¿sí? El papá ve más allá que el hijo, no solo por la estatura, sino por la experiencia, por todo. Entonces el Señor, yo siento que hace así conmigo, me cierra puertas, me abre otras, se anticipa mis necesidades, una cosa, la otra. Y sabes qué, por supuesto, esto para nada significa que yo soy irreprensible, no, el Señor tendrá mucho que tratar conmigo, estoy convencido, sí, pero es mi papá, porque yo he guardado su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Y eso te pasa a ti. Eso te pasa a ti. Y eso le va a pasar a las personas que crean cuando tú les que crean cuando tú les hables. Y si no creen, hasta ti llegó el beneficio. ¿Estamos de acuerdo? Y como les digo, esto es bien difícil de ver, porque esto es tan difícil de ver que nosotros vamos a tener que convencernos de que esto, está sucediendo y está sucediendo, pero finalmente cuando veamos que escapamos de la ira, cuando veamos que la relación con el Señor funciona, ahí es cuando vamos a decir, ve, yo soy de aquellos por los cuales Cristo oró. Tú eres de aquellos por los cuales Cristo oró cuando estuvo orando aquí. Dice, yo no ruego por esto solamente, dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Ves la importancia de que alguien les lleve la palabra? ¿Ves la importancia de que alguien esté enviado por el Señor? Entonces, eso es lo que sustenta el ministerio de uno. El ministerio de uno es, te encargo estos, cuídalos, apaciéntalos, acércalos, manifiéstales mi nombre, ¿sí? Y por eso es que usted hoy sabe más del Padre que lo adoptó, porque hay alguien que le está hablando, ¿estamos de acuerdo? Así funciona. Por eso es que la gente mal hace, y muy mal hace, cuando escoge para sí maestros conforme a sus concupiscencias. Enteramente un concepto bíblico, ¿o no? ¿Cierto? Enteramente, lo que acabo de decir es bíblicamente en cada sílaba, ¿sí? Escogiendo para sí, dice, vendrán tiempos cuando tendrán comezón de oír, escogiendo para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias, maestros que no te guíen al arrepentimiento, que no te digan la verdad, que te estén lamboneando, cualquier cosa, ¿sí? Que no te manifiesten a Cristo ni al Padre, que no te muestren el camino estrecho, sino que te muestren un camino relajado o suave para ti, cualquier cosa, ¿sí? Esa tienes que entender que esa no es la voz autorizada de Dios para ti. De entre la muchedumbre de voces que pueden haber, pero la voz autorizada te va a manifestar al Padre, te va a acercar a las cosas del Señor, te va a dar revelación para que tú entiendas cosas, te ubiques quién eres tú en el propósito eterno de Dios, es lo que estamos haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces, mire la importancia, el Señor quiere que llevemos a la gente. Cuando tú te sientas preparado, no antes, trata de que la gente pueda recibir el mensaje, la manifestación del Padre por medio de tu boca. Y quienes crean, se unen al grupo. Quienes no, no. Con eso sí tampoco vamos a ponernos muy exigentes. Porque a veces uno quiere así llenar las redes, pero el Señor te dice, no te olvides que Él dice lo siguiente, el Señor. Que amplia es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que caminan por él y transitan por ella, ¿cierto? Pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por eso tú nunca te acostumbres a que tu confianza en el Señor es porque te sientes rodeado de gente, es porque muchos creen lo mismo que tú. Porque muchas veces puedes estar solito tú, pero tú estás en el camino de la vida, ¿cierto? Y otros no. Y esto a veces es cruel, porque a veces la esposa no cree, a veces los hijos se han apartado, o sea, a veces las personas más cercanas, el esposo, o sea,
O sea, esto es muy fácil de decir de pronto en mí y lo reconozco. Aunque, bueno, aquí quiero hacer una puntualización. Porque en mi casa, pues muchos creen, ¿sí? Pero la verdad es que a veces las personas más cercanas te van a dar la espalda. Pero sabe una cosa, y la puntualización que quería hacer es esta. Yo nunca vi a mi papá ni rogar, ni detenerse por la familia que no creyó. ¿Sí? Y eso es como que hace parte como de nuestro ADN, porque nosotros también, o sea, a mí, o sea, yo he ido con gente a lo largo de mi vida, yo he servido por años, por ejemplo, en la batería en el ministerio, he estado con todos los que han estado en el ministerio, con el líder que les decía que tenía un problema de carácter, hace un tiempo en la predicación les contaba, con compañeros que había uno que me decía lo siguiente: ¿quién le toca tocar? Porque éramos dos bateristas. Y me decía, ¿a quién le toca tocar hoy? Me decía, ¿con el bueno o con el malo? Así era, descarado. Y malo se refería a mí. Este se fue más adelante y yo quedé. Y se fue el bueno también. ¿Sí? Y vinieron otros y se volvieron a ir. Y se han ido, y se han ido. Y entonces yo no sé si creamos como callo a esa situación, ¿sí? Y casi que, o sea, yo digo, pues con los que estén, ¿sí? Con los que estén, ¿sí? Los amigos se van, todo eso. La familia, por ahí tenemos un tío que ese no cree, uno nunca está que, ay, qué pobrecito, jamás, ¿sí? Así ha sido. Entonces uno tiene que ir en pos del Señor y no dejarse distraer por lo pasado. Estuve en una consejería hace unos días que no me gustó nada porque es una persona que no se congrega muy frecuente, y ojalá que ustedes no sean de esos, y escribe, consejería por favor, bueno, pide, ¿no? Y a veces llega a colmos que pues como ya se ve como una mala actitud. Por ejemplo, dice, no tengo minutos, llámeme. ¿Sí? Cosas así, ¿sí? Entonces, y no se congrega. Ustedes miren, a los que se congregan y a los que sirven, les voto todos mis minutos, tranquilamente, y mi esposa también, ¿sí? Todos, tranquilamente. A los que cuando uno los ve, están escuchando y están copiando, no tanto, aunque si quisieran, bueno, lo podrían hacer, pero es como recibiendo. Son personas que han guardado la palabra del Señor, porque esta palabra no es mía. Todas las que quiera, pero una persona que no se congrega hace como 8 meses, creo, ¿sí? Hace como 8 meses, creo que la vi la última vez, y me viene, y entonces comenzó a contarme cosas y todo. Dijo, lo voy a contextualizar, y yo pues bien paciente, porque me tienen bien amaestrado allá en la casa, ¿sí? Dijo, escuchará a la gente, escuchará a mi esposa. Sí, entonces yo, listo, voy a escuchar todo eso. Listo. Entonces comenzó a contextualizar. Entonces yo ya decía, ya se va a acabar el cuento, larguísimo. Entonces le pregunté, ¿y eso hace cuánto fue? Eso fue hace un año. Faltaba otro año de contextualización, o sea, el resto de para acá. Le dije, mira, discúlpame una cosa, mira. Todas esas cosas que tú preguntas, esas inquietudes, las responde el Señor en la palabra cuando uno habla. Comienza a asistir, si quieres, ¿sí? Para que el Señor te hable y te ayude a superar esos estancamientos que a veces la gente tiene a nivel emocional, porque son fuertes. Yo no digo que no sean complejos, pero el Señor puede hacer. Y mire, el apóstol dio una prédica hace unas semanitas en la campaña que tuvimos en la iglesia de la pastora María Alejandra, y nos enseñaba, quienes estuvieron ahí no me dejarán mentir, decía que para avanzar se necesita olvidar lo pasado. Dice, no traigas a memoria las cosas del pasado. Y esa persona estaba todo atrás. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si esa persona está donde el Señor la quiere tener, escuchando una palabra como esa, así creyéndola, porque no se trata de estar simplemente? ¿Estamos de acuerdo? Te aseguro que estaría mejor, no estaría preguntando nada, estaría avanzando. Entonces yo les exhorto, muchachos, a todos ustedes, yo sé que muchos de ustedes tienen una conducta muy buena, la verdad. Esto para nada es un reclamo, sino que les digo, acérquense a la palabra, porque es ahí donde el Señor responde, ahí. Realmente, miren, les voy a contar algo, cuando uno guarda la palabra del Señor,
casi que nunca tiene que pedir consejería, casi. ¿Sí? Porque el Señor dice, el Señor me habló, aquí me habló una cosa. Entonces uno está más claro. Ahora, eso para nada significa que uno no va a atender, ¿no? Con todo el cariño y todo eso. Pero ¿sabe una cosa? Hay gente que solamente te trae el problema de siempre. Y eso lo único que indica es tu estancamiento. Sí. Entonces, no, nosotros debemos ser personas que guarden. Por supuesto, ya algunos de ustedes lo son. Guardamos la palabra y ahora el Señor te quiere usar para que otros, ¿sí?, reciban eso. Quienes reciban, tranquilo. Y de ahí ya seguimos. En este grupo, los que estemos en este grupo. ¿Haciendo qué? Creyéndole al Señor, guardando su palabra. Entonces nosotros no somos del mundo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, ¿qué pasa con una persona que no va a creer la palabra en Cristo por la palabra de otros? Pues está en un problema, porque Cristo no va a volver a bajar, así te lo digo. O si vuelve a bajar, ya viene en otro plan. ¿Estamos de acuerdo? El Señor ya se manifestó. ¿Sí? Te envía a gente de su cuerpo, a gente de sus salvos, de la gente que está militando en el camino, en el ministerio, en favor de las personas. Y esto siempre es en favor de nosotros. Mire, yo cuando le oro al Señor le digo, Señor, yo quiero que esas personas disfruten al máximo todo esto que tú has hecho para nosotros, la relación, el perdón de pecados. El apóstol decía ese pasaje que dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Eso es muy bueno, eso es lo que hay que disfrutar, el estar sin culpa delante del Señor, la relación, eso de que tú pidas y el Señor responda, eso es la vida, la protección, la bendición generacional que sucede cuando los primeros obedecen, los segundos obedecen, los terceros obedecen, y así. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Mire, lo que el Señor quiere, ¿sabe qué? Es que nosotros, los del principio, o sea, Simón, Pedro y Andrés y todos estos de los 12, y a esos los que se van sumando, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en gente que se sumó luego, por ejemplo, Tito, ¿sí?, por el ministerio del apóstol Pablo, Timoteo, por el ministerio del apóstol Pablo. Se iban sumando. Así ha sido siempre, se van sumando. Lucas, el médico, ¿sí?, que escribió el Evangelio según San Lucas, se van sumando todos hasta nosotros que estamos hoy, seamos uno con el Padre. Qué tremendo eso, porque pues por supuesto uno dice, ese es el propósito, para que todos sean uno, los que guardan la palabra, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bien, esa es más o menos como la idea del asunto. Entonces sí, hay una prisa en nosotros de que la gente reciba, pero esa prisa tiene que ser auténtica en el sentido que les llegue el mensaje del Evangelio. Vamos a orar.